Mando un breve saludo a mi profesor y a mis compañeros de clase. Mi grupo y yo en esta tarea académica elegimos el tema de tipicidad. La tipicidad en el derecho penal es un concepto fundamental que se refiere a la correspondencia entre la conducta de una persona y la descripción de un delito contenida en la ley. En otras palabras, una conducta solo puede considerarse delictiva si se ajusta de manera precisa a los elementos establecidos en la norma penal. Este principio busca garantizar la seguridad jurídica y proteger a los individuos de la arbitrariedad estatal, al limitar la interpretación de las leyes penales. ¿Por qué es esencial? Es de ley natural que los humanos nos caracterizamos por cometer errores, y cuando alguien está a cargo de un puesto judicial, teniendo el poder de juzgar o condenar a otros, no es la excepción. Por ello, su función de la tipicidad contribuye a evitar interpretaciones arbitrarias o abusivas por parte de las autoridades judiciales y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se debe de tener en cuenta que no es el único principio importante en el ámbito del derecho penal. Tenemos también los principios de culpabilidad, legalidad, entre otros, los que conforman un núcleo de garantías fundamentales en un sistema penal justo y equitativo. Mencionando todo ello, en este presente trabajo hablaremos sobre la tipicidad, relacionando con el recurso de nulidad número 2267-2018 Lima Este, con el objetivo de tener una mayor comprensión sobre el concepto de tipicidad. Ahora vamos a analizar la resolución judicial que se resuelve por ambas partes. La sentencia emitida por la Sala de Apelaciones Penal especializada en delincuencia organizada del Tribunal Superior de Justicia de Lima establece la decisión de la Corte en el caso de Pedro Antonio Palacio de Lao al ser condenado por homicidio simple por causar daño a Percy Edu Inostroza Cayupe y fijar la pena y la reparación civil correspondiente. En el presente caso, la resolución judicial fue la decisión de condenar a Pedro Palacio de Lao y las consecuencias legales que ello lleva. En la posición ejecutoria, el condenado Pedro Antonio Palacio de Lao afirmó que su actuación fue en legítima defensa y sostiene que fue atacado por dos personas, Percy Edu Inostroza y por Juan Alfredo Gutiérrez, quienes intentaron robarle, y para repeler el ataque utilizó una piedra, siendo así la experiencia del médico legal y otras pruebas respaldan la versión de sus hechos. La ejecución implicó una defensa jurídica que redujo la pena de Pedro Antonio Palacio de Lao en 4 años, como también se ajustó el monto de la reparación civil a 30.000 soles a favor de los herederos de Percy Edu Inostroza. Ahora vamos a hablar sobre la doctrina que expresa las posiciones. En la acreditación de la muerte ejecutoria se acredita la muerte de Percy Edu Inostroza a través de pruebas como el levantamiento de cadáver, como partida de difusión y testimonios. En la posición doctrinaria contraria sostiene que la muerte podría ser insuficiente o basados en pruebas cuestionables. En el contexto de los hechos, la ejecutoria se basa en los testigos, en apoyo a la versión de la autodefensa, y en la posición doctrinaria contraria se dice que fue la credibilidad de los testigos. Ahora, la agresión ilegítima, la ejecutoria sostiene que Palacio fue objeto de una agresión por parte de los agresores, y en la posición doctrinaria contraria se dice que la agresión no fue ilegítima y que pudo haberse provocado la situación. En la necesidad racional se argumenta que fue en defensa de Palacio y fue innecesaria, y por parte de la doctrina contraria se dice que tenía que ser proporcionada o necesaria la defensa. En la modificación de la pena
fue conmultada por legítima defensa y por otra parte de la doctrinaria contraria se dice que la gravedad de los hechos deberían de ser mayor. En la reparación civil se ajustó la indemnización civil a los herederos de la víctima y por parte contraria se dice que los daños deberían ser mayor. Bien, continuando con la exposición, tenemos la presentación de la ejecutoría, en el cual presentamos lo que es el recurso de nulidad número 2267-2018 en Lima Este. En ese se resuelve que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú es la instancia judicial más alta en materia penal en el país. Esta sala se encarga de revisar y tomar decisiones en casos penales que tienen un alto grado de complejidad. Ahora, este recurso en materia de índole significa que la Sala Penal Transitoria está realizando una revisión exhaustiva de una sentencia condenatoria previamente ya emitida en un tribunal de inferior rango. Hablamos entonces de un recurso de nulidad cuando el acto procesal judicial es incapaz de lograr los efectos que le son propios, es decir, presenta un vicio o defecto que lo impide y lo hace inválido. Bien, continuando tenemos que el número de expediente es el número 2267-2018 de la Sala Penal de Apelaciones especializada en crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el cual comprende distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y Santa Anita, además del Agustino. La fecha de resolución implica que se emitió el 23 de octubre de 2018, fecha en la cual se dictaminó la sentencia respecto al caso en contra del acusado Pedro Antonio Palacios de la O por la Sala Penal de Apelaciones especializada en crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Se tomó esto de esa sentencia es analizada por la Sala Penal Tránsito de la Corte Suprema de Justicia de la República, un documento oficial del sistema judicial y de justicia de nuestro país. En cuanto al concepto y categoría, materia de análisis de la doctrina, en el caso analizado encontramos dos temas muy importantes e interesantes dentro de nuestro sistema penal. En primer lugar tenemos la legítima defensa imperfecta y el homicidio simple. La legítima defensa imperfecta es una figura jurídica que se utiliza en ciertos sistemas legales para atenuar la responsabilidad penal de una persona que ha actuado en defensa propia y que ha excedido los límites, claro, de lo que se considera proporcional y necesario para esa defensa. Es importante destacar que la legítima defensa imperfecta no es una excusa para la violencia excesiva o desproporcionada, sino una herramienta para evaluar el grado de culpabilidad en un caso particular. Es importante además también tener en cuenta que en el sistema penal se detallan tres condiciones a cumplir para declarar la legítima defensa. El primero, siendo el medio de agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación por quien se defiende. Por otro lado, el homicidio simple es uno de los tipos de homicidio contemplados por quien en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. Se trata de un delito en el cual una persona causa la muerte de otra de manera intencional o por negligencia, pero sin agravantes que lo convirtieran en un homicidio calificado o agravado. Este caso se encuentra que no se desestimó la legítima defensa, aunque una de las características haya sido cumplida, ya que en estos casos casi nos encontramos ante una legítima defensa incompleta o imperfecta. La relación entonces entre esta y el delito de homicidio simple evidencia la importancia de la tipicidad en la evaluación de la conducta del acusado, pues el texto describe que después de que Palacios de la O fue hurtado y golpeado por Inostroza Cayupe, este último se resbaló y al caer accidentalmente fue cuando Palacios de la O, quien estaba a unos metros, tomó una piedra y golpeó repetidamente la cabeza a Inostroza Cayupe, ocasionándole así la muerte. Esta acción podría ser considerada y ser tipificada como un homicidio, ya que implica la causación intencional de la muerte de otra persona, con el objeto que en este caso es una piedra. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, le doy el paso a mi siguiente compañero. A continuación daré una breve exposición de las posiciones del concepto y categoría materia de análisis. Tenemos el materia de análisis de la Fiscalía. Menciona que el fiscal superior de la primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este formuló la acusación contra Palacios de la O por el delito de homicidio simple. Solicitó que se le imponga 10 años de pena privativa de libertad y se fije 50.000 soles, el importe de la reparación civil, a favor de los herederos legales del agraviado Inostroza Cayupe. Por parte de la defensa, argumenta de que el condenado Palacios de la O, en su recurso de nulidad,
solicita que este Supremo Tribunal declare haber nulidad en la sentencia emitida por la Sala Superior mencionada y reformándola se le absuelva de la acusación fiscal con base en los siguientes agravios. 1. Se vulneró el principio de motivación al incurrir en una ilogicidad, pues para condenar a su patrocinado como autor del delito de homicidio simple, no se tuvo en consideración que hubo un acto de provocación por las lesiones que le ocasionaron el agraviado ahora occiso Percy Edu Inostroza Calupe y el testigo impropio Juan Alfredo Gutiérrez Calcina. 2. No se valoró lo declarado por Gutiérrez Calcina en juicio oral, quien sostuvo en conjuntamente con Inostroza Calupe le robaron el celular a su patrocinado y que el agraviado tropezó y se cayó. También detalló en forma precisa que fueron otros quienes atacaron y golpearon en la cabeza con piedras al citado amigo. La pericia médico-legal corrobora lo manifestado por Gutiérrez Calcina. Es por eso que el agraviado presentó varias lesiones en la cabeza. Sin embargo, en la sentencia se concluyó que su patrocinado fue el causante de todas las lesiones. Y por último, se presentan los 3 presupuestos para la aplicación de la legítima defensa. Hubo una agresión ilegítima, pues fue víctima de robo por los 2 sujetos, y para evitar que se sigan agrediendo, utilizó un medio racional, la misma piedra que con la que fue agredido en la cabeza, y no provocó al agraviado, sino por el contrario, él fue atacado. Mientras que el análisis del colegiado menciona que este Supremo Tribunal no comparte la posición de la Sala Penal Superior. Por el contrario, considera que el accionar del Palacios de la O concurren el primer y el tercer elemento de la legítima defensa, mas no el segundo. Por tanto, nos encontramos ante una eximente incompleta. Y es que, en efecto, respecto a la existencia de una agresión ilegítima previa a la actuación defensiva que se enjuicia, ha quedado acreditado que el día de los hechos, en circunstancias que Palacios de la U se encontraba solo, fue cogoteado por Gutiérrez Calcina, mientras el occiso Inostroza Calupe le empezó a registrar sus bolsillos, y producto de esta acción violenta, actual, ilegítima y real, que implicó una creación de un riesgo inminentemente para un bien jurídicamente legítimo, como es su integridad física, resultó con lesiones conforme se acredita con el certificado médico legal, que describe que necesitó de 2 días de atención facultativa y 7 días de incapacidad médico legal. La tipicidad objetiva. En el caso que mencionamos, podemos relacionar la tipicidad objetiva con sus elementos. Como primer elemento encontramos el comportamiento de Pedro Palacios de golpear a Inostroza reiteradas veces. Como segundo elemento, la relación de causalidad, que unos instantes antes de la acción delictiva por parte de Palacios fue que Pedro Palacios fue víctima de hurto y que por eso decide golpear a Inostroza. Como tercer elemento está el resultado, que fue la muerte de Inostroza después de los constantes golpes que había recibido por parte de Palacios. Como cuarto elemento está el sujeto activo, que claramente sería Pedro Palacios, la persona que realiza la acción delictiva. Y como quinto elemento está el sujeto pasivo, que sería Inostroza, quien sufre las consecuencias de esta acción delictiva. Como sexto elemento y último elemento encontramos el bien jurídico. El bien jurídico vulnerado fue la vida de Inostroza. La tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva encontramos el dolo y la culpa. Pero en el caso mencionado hacemos mención al dolo. El dolo sería que Pedro Palacios decide golpear a Inostroza con una piedra reiteradas veces en la cabeza, sin medir en las consecuencias, o lo que nos quiere decir que se considera como un dolo eventual. En este caso, antes mencionado, el dolo eventual
por parte de Pedro Palacios, acepta el riesgo de que el resultado prohibido ocurra, a pesar de no tener la intención directa de lograr ese resultado, la muerte de Inostroza. En otras palabras, Palacios actúa con indiferencia ante las posibles consecuencias. Y en este caso no hay relación ni semejanza con la culpa. Como postura grupal, coincidimos con el sentido de la resolución que determina la responsabilidad penal, que es solidaria. Consideramos que la resolución se encuentra debidamente motivada porque el juzgador consigna taxativamente las razones que lo condujeron a declarar el sentido de la misma. Para ello tomamos en cuenta 4 puntos muy importantes, el cual es que el fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este formula acusación contra Palacios de la O por el delito de homicidio simple. Solicitó que se le imponga 10 años de pena privativa de libertad y se fije en 50.000 soles el importe de reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado Inostroza Cayupe. Como siguiente punto tenemos la formulación que también se acusó contra Gutiérrez Calcina por el delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de robo con los agravantes de acuerdo a los incisos 2 y 4 del artículo 189 del Código Procesal Penal. Como tercer punto tenemos el artículo 106 del Código Penal, que tiene en su extremo mínimo una pena privativa de libertad de 6 años, por tanto el porcentaje al presentarse una legítima defensa imperfecta corresponde a reducirle la sanción a 4 años de pena privativa de libertad efectiva, la que se convierte en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Y como cuarto punto tenemos que se sostuvo que el agraviado Inostroza Cayupe junto con Gutiérrez Calcina habrían provocado a Palacios de la O para que reaccione en defensa propia, ya que ambos lo cogotearon para sustraer sus pertenencias y que inclusive presentó lesión en la región frontal derecha, lo cual determinaría de alguna manera el acto de provocación. Por otra parte, tenemos también nuestra postura divergente, que en primera instancia consideramos que se vulneró el derecho de racionalidad respecto al recurso de nulidad 2267-2018 Lima Este, el cual condena a Palacios de la O como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple, en agravio de Percy Edu Inostroza Cayupe, en el cual no se tuvo en consideración que tuvo un acto de provocación por las lesiones que le ocasionaron el agraviado ahora occiso. Percy Inostroza Cayupe y el testigo impropio Juan Alfredo Gutiérrez Calcina. Además, no se valoró lo declarado por Gutiérrez Calcina, el cual es compañero del agraviado en cuestión. En juicio oral, quien sostuvo que conjuntamente con Inostroza Cayupe le robaron el celular de Palacios de la O y que el agraviado tropezó y se cayó. También detalló en forma precisa que fueron otros quienes atacaron y golpearon en la cabeza con piedras al citado amigo. Por otra parte, la pericia médico-legal corrobora lo manifestado por Gutiérrez Calcina, que es lo que el agraviado presentó varias lesiones en la cabeza. Sin embargo, la sentencia se concluyó en que Palacios de la O fue el causante de todas las lesiones sin corroborar con mayor investigación.